Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más, nuestra segunda transmisión de este ciclo de charlas sobre la voz humana, manifestando lo sutil 2024. Muchas gracias por estar aquí. A todos los que se conectan por Facebook Live y por YouTube, bienvenidos. Y también damos una cordial bienvenida a los alumnos de la maestra Briseida que están conectados también en su aula de clases desde el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, Briseida. Gracias a todos. Presento también aquí a alguien que si se conectaron la vez pasada o si han estado en cualquiera de las charlas de los ciclos anteriores podrán conocer. Está con nosotros también el doctor Rubén Darío Maidana desde la Facultad de Artes de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Tandil, Argentina. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí también. Hola Pamela, hola Nelly, un gusto y me da mucha alegría y felicidad poder concretar esta segunda charla. ¿Sí? Muchas gracias. En un momento más regresaremos con Rubén y conectaremos también con el equipo de Briseida, con todos sus alumnos. Vemos que ya se está conectando gente y nos mandan mensajitos desde Facebook y desde YouTube. Bienvenidos, aquí estamos y los estamos leyendo también. Mandan besos y mandan abrazos, así que aquí seguimos. Muy bien, ahora sí, empecemos. Dentro del marco de una colaboración interinstitucional e internacional con la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de Tandil, Buenos Aires, Argentina, y en adhesión con el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo y la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENA, traemos para ustedes este ciclo de charlas enfocados en el uso de la voz y la docencia de la técnica vocal. Hoy tengo el gusto de presentarles y de tenerla aquí en físico, en vivo y en directo a la querida maestra Nelly Sánchez. Ay, gracias, Pamela. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Gracias por invitarme. Es un gusto. No, Sí que sí. para nosotros también. Nelly es una maestra que fue mi maestra cuando yo estuve aquí en la facultad, fue mi maestra de canto y de solfeo, y enos aquí varios años después, unos poquitos años después, trabajando juntas, compartiendo las materias de técnica vocal, trabajando en los programas analíticos del rediseño y también trabajando muy en conjunto sobre, pues realmente todo lo que va surgiendo de aquí de la facultad. Ella aparte tiene varias coordinaciones a su cargo, entonces, bueno, estamos en un contacto constante. Me voy a permitir leer un poquito sobre la Facultad de Artes Escénicas muy brevemente y sobre la semblanza de Nelly Sánchez. La Facultad de Artes Escénicas, antes conocida como Escuela de Arte Dramático, surgió en 1976 como sucesora del Instituto de Artes, por iniciativa del doctor Luis Eugenio Todd, entonces rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su creación respondió a la necesidad de ofrecer una estructura más coherente a los estudios artísticos, los cuales carecían de proyectos pedagógicos sólidos y había una educación dispersa. Inicialmente se enfocó en formar técnicos en arte teatral y creó la Escuela de Danza como parte de su proyecto académico. En 1993 se inició una evaluación del programa de estudios existente, lo que llevó a la propuesta y aprobación de la licenciatura en arte teatral en 1997, otorgándole así el estatus de facultad. En el año 2000 se aprobó también la licenciatura en danza contemporánea. Desde su fundación, la facultad ha contado con un destacado cuerpo docente a nivel nacional e internacional. Ha pasado por un rediseño y justamente como lo comentaba hace un momento, estamos pasando por un segundo rediseño de nuestras licenciaturas y pues bueno, justamente teniendo en cuenta las nuevas prácticas vocales o lo que ha ido llegando a nosotros, también hemos estado trabajando a partir de eso para identificar
qué se necesita en cuanto a la enseñanza de la técnica vocal, cómo abordarlo, cómo acercarlo a los alumnos para que cada vez tengan más herramientas. Paso un poco a la semblanza de Nelly Sánchez. Es en 2005 cuando Nelly Sánchez tiene su primera conexión con la Facultad de Artes Escénicas, impartiendo un taller de canto para que los alumnos de teatro cumplieran con créditos escolares. Dicho enlace con la facultad le permitió en 2006 comenzar con la función de docente, la cual hasta el día de hoy sigue ejerciendo, con las materias de solfeo para los estudiantes de danza y producción de voz para los estudiantes de teatro. Esto del plan de estudios anterior, siendo una polifacética artista que ha dejado una huella en las artes musicales de Nuevo León y sobre todo contagiando a sus estudiantes con su pasión por el canto y la interpretación. Con una sólida formación en música, obteniendo su licenciatura en canto en la Universidad Regiomontana y una maestría en educación en la Universidad EDEC de Monterrey. Nelly brinda una enseñanza de calidad y profundidad. Su versatilidad como soprano y cantante y de estilos variados le ha permitido destacarse en escenarios nacionales e internacionales, como miembro honorario del Coro Nuevo León durante 18 años y del México Opera Studio desde hace 5 años a la fecha. Nelly ha participado en innumerables producciones de ópera y conciertos clásicos. Su voz ha resonado en escenarios emblemáticos y ha tenido el privilegio de colaborar como corista con reconocidos artistas como Andrea Bocelli, Sarah Brightman y la banda de rock español Mago de Oz. Te cuento una anécdota de esta. Muy importante. Nelly Sánchez es más que una cantante y maestra, es una inspiración para generaciones de artistas, una figura que fusiona la pasión por la música con el compromiso educativo, elevando el arte escénico a nuevas alturas. Nelly, muchas gracias por estar aquí. Voy a llorar. Pero nada de lo que dije es mentira. Al contrario, Nelly, lo digo como tu exalumna, ahora como compañera, notamos tu pasión por el arte, por el canto, por la voz. Y bueno, ahorita platicaremos un poquito más al respecto. Pero si te parece bien, empezamos. Me gustaría hacerte como algunas preguntas solo para ir guiando un poquito la charla. Hay algunos puntos que creemos importante tocar. Como saben, la charla se llama La musicalidad en la palabra, que ya también Nelly y yo estuvimos platicando al respecto hace unos días, y ya en un momento pasaremos a eso. Pero Nelly, cuéntanos, ¿cómo fue? Yo sé que de inicio tú estudiaste otra cosa, te dedicabas completamente a otra cosa, nada que ver relacionado con las artes, con el teatro, con el canto, con nada. ¿Cómo fue que pasaste a esto? Bueno, yo toda la vida he cantado, porque me gusta cantar. En todos lados siempre andaba cantando. El punto es que yo estudié en la preparatoria técnica médica, una técnica en enfermería, y alrededor de los 17 años comienzo a trabajar como enfermera, en el hospital universitario. Trabajo en el quirófano del hospital universitario y aunque usted no lo crea, me la pasaba cantando en el hospital. Bueno, ahí hacen una revista musical, convocan a una revista musical que fue una idea del maestro Rogelio Villarreal Elizondo, a quien acabas de mencionar como fundador de esta facultad. Él lleva a la maestra Karina Esquivel al hospital universitario a hacer una revista musical. Nos damos cuenta, las enfermeras, convocó a enfermeras, intendentes, técnicos en radiología, etcétera. Vamos, hacemos la audición y quedo en la audición para cantar en vivo. No todos cantaron en vivo. Se nos da un entrenamiento de un año, un entrenamiento de danza, de teatro, de canto, y es ahí donde me doy cuenta que el canto o el teatro se estudia, que no es algo improvisado, que no es solo el talento. Entonces se hace esta revista musical. Casualmente,
el personaje que yo hago es una enfermera que sueña con ser artista y se llamaba Luisa. Luisa es una enfermera que de los 40, la revista se llamaba Algo extraño sucede en el piso 2. Resulta que hay por ahí una leyenda de que se aparece una enfermera en el segundo piso del hospital universitario y se cuentan historias de que ella ha ido a cobijar pacientes y ha ido a a poner medicamentos, o sea, se cuentan historias de la enfermera. Yo soy una enfermera soñadora que sueña con tener una marquesina a su nombre y canta y tiene un ballet con ella. Finalmente se hace realidad. Yo me había inscrito a la Facultad de Odontología y ahí me dijeron, pero ¿por qué no estudias canto? ¿O por qué no estudias música? Claro. Y entonces entro aquí a la facultad a estudiar teatro, estuve un año, pero luego me fui por el lado de la música y ya de ahí combiné las dos cosas, la enfermería y el estudio de la música, y luego ya no pude con las dos cosas porque Era muy era demandante. muy demandante y pues bueno, terminó la carrera de música, pero fue artes escénicas quien va al hospital y me hace ver que hay otro mundo Un mundo de en el arte, posibilidades. sí. Muy Sí, y bien. ya de ahí en adelante ya me hice la licenciatura en canto, ahí en la UR, fíjate que no solo canto, no solo canto, he cantado ópera o música clásica. Estuve 10 años en una banda versátil, Mira, amenizando bodas, amenizando donde tengo muchas anécdotas, una banda que hizo un cuñado mío, o sea, éramos pura familia. ya. Es padrísimo, padrísimo, casando y descasando. Claro, me imagino. Muy padre, sí. Muy Sí, sí, bien. sí, sí. ¿Y cómo fue entonces que después de eso y ya estudiando canto, seguiste en contacto con la facultad o cómo fue que te hacen esta invitación a impartir el taller? Que Ajá, si no me equivoco eran materias optativas, ¿no? sí, eran Este, materias optativas. Yo trabajo, mira, yo tenía una escuela de música ok. también, tuve una escuela de música donde hicimos grandes músicos. Chicos niñas que ahorita se han graduado de cantantes o de violinistas, etcétera. Yo daba clases en la escuela de música Ok, y en ese tiempo era el coordinador, el licenciado Lozano, que claro, había sido coordinador también aquí en la facultad. Entonces tenía muy bonita relación con el maestro Rogelio sí. y le dice el maestro Rogelio, necesito a alguien que me recomiendes que venga a dar un taller de canto. Y me mandó el maestro Rogel, y me reencontré con Karina, que había Ujú. sido mi directora en la revista musical hacía años atrás. No habían pasado tantos, habían pasado como 10 nada más. Ok, Este, y entonces fue ese reencuentro y había la necesidad, bueno, di 2 talleres, fue el tuyo y al siguiente semestre di otro, di como 3. Luego me invitó Karina a dar la clase de música para los estudiantes de danza. Entonces comencé con la clase de danza y luego me dice, pues bueno, pues si tú eres cantante, pues ven a ayudarnos con la clase de voz. Había esa necesidad y entonces fue que ya ahí fue que comencé a dar las clases de producción de la voz, se llamaban en aquel tiempo. sí, Llevaban, de esa materia, eran 5 semestres sí, sí, que claro. llevaban, sí. Ahora en el nuevo programa lo tenemos dividido en diferentes facetas, ¿verdad? En diferentes unidades de aprendizaje. Pero sí. Aprovechando que tocas ese tema, me gustaría que platicaras un poquito justo cómo está funcionando eso. Ahorita me gustaría que volviéramos a tu trayectoria, a cómo fue sucediendo después. Digo, porque yo lo sé, porque lo he visto, porque te he visto un sinfín de veces en el escenario. Y bueno, ya entrando un poquito más en tema de la musicalidad en la palabra y lo que hablábamos hace unos días, creo que es muy interesante cómo el trabajo también a partir de la ópera
abierto otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, aprovechando este paréntesis y que comentaste cómo antes teníamos la materia de producción de la voz que se daba de primero a quinto semestre en la licenciatura de arte teatral, ahora cambió el concepto y tenemos 3 unidades de aprendizaje. ¿Puedes platicar un poquito de ellas? Sí, la primera es vocalización. Se le llamó así porque había que cumplir con un requisito y llamarle de diferente manera, no producción de la voz uno, producción de la voz 2, no, había que llamarle de diferente manera. Y pues, lo primero que hace uno, no sé, yo pensando en eso, vocalizas, ¿no? O sea, no tienes que ser cantante para vocalizar. El concepto de vocalizar lo relacionamos más con el cantante, ¿no? Sí, claro. Y verdaderamente no es eso. O sea, todos vocalizamos. El bebé vocaliza, el balbuceo, o sea, es siempre. Entonces, pues es como un primer acercamiento, una primera herramienta hacia el trabajo vocal, ¿no? ¿Qué, qué es el cambio de tono, ¿no? ¿Te Así refieres a es. eso, a esto con la vocalización? Al cambio de tono, es una de las posiciones más fáciles y naturales que tenemos en cuanto a los fonemas, ¿sí? Claro. Las vocales, Ujú. porque no tienen ninguna obstrucción y es como que lo primero que emitimos, ¿no? Es como más libre. Y es lo que se usa en el canto, se vocaliza. Claro. ¿Sí? Para calentar la voz. El segundo que tenemos es dicción y fonética, el ver la importancia de tomar la conciencia de cada uno de los fonemas que tiene nuestro lenguaje o las diferencias que hay con el mismo, idioma. El mismo idioma en diferentes países, como y mismos fonemas suenan diferente, Claro. ¿no? Entonces, esta conciencia que tenga el alumno para Irlos eh, identificando. exactamente. Esas son las dos materias que yo doy, son las 2 unidades de aprendizaje que yo doy relacionadas con la voz. Después viene Caracterización de la voz. caracterización de la voz. Actualmente yo he impartido esa materia los últimos 2 años, en donde ya buscamos justamente como el nombre de la unidad de aprendizaje lo dice, buscarle la voz al personaje, Así es. partiendo también de la técnica y de las posibilidades interpretativas que tiene la voz, ir encontrando el cómo y tener estas herramientas cercanas para poder llegar a distintos personajes, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar de... Bueno, no, son los primeros 2 semestres, es su primer acercamiento con la técnica vocal de los chicos, ¿no? Y entonces estas, bueno, no sé, lo podemos platicar después, pero a mí me gusta trabajar de una manera lúdica siempre, siempre, siempre. Y bueno, es que están en una carrera increíblemente maravillosa. Ayer, antier, no sé, el lunes, reflexionamos acerca de eso. Voy a utilizar este término, me pesqué en un momento que después de una relajación, después de ejercicios de respiración, de ejercicios de relajación, después de ejercicios de dicción y después de cantar una canción divertida para ejercitar la fonética, con conciencia, después de todo eso estábamos así en el círculo y les digo, ¿a poco no está padre su escuela? ¿Y qué te dicen? Claro, o sea, ¿dónde en una facultad de medicina, que es lo que te comentaba, en la facultad de medicina llegas y pues te sientas y a ver el libro de anatomía, ¿no? O ve ahí pero aquí vienes a jugar, Claro, con compromiso, claro. con conciencia, Sí, ¿sí? Pero es un juego, al fin y al cabo es un juego. claro.
Sí, perdón, Sí, la no, emoción. totalmente. No, y bueno, igual también como paréntesis, les comento que hace unos 2 días hicimos unas pruebas aquí para ver cómo estaba funcionando el internet, dónde iban a estar las cámaras, nuestras super cámaras aquí, aquí con Daniela, Dani, que hermosa. es una estudiante de octavo semestre que apoya en la coordinación de la licenciatura. Y justo pasaba lo mismo que estábamos platicando y realmente eran solo pruebas, y Nelly se emocionaba y decíamos, pues es que justamente eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Y hasta en las inflexiones que haces en tu voz, vemos cómo pues estás conectando y a partir de ahí es que también enseñas, ¿no? Así es. Este, Me encanta. Regresemos un poquito a tu trayectoria. Decías que el licenciado Lozano y el maestro Rogelio Villarreal te jalan a la facultad, empiezas a dar estos talleres y ya después es que empiezas a dar las clases en danza, primero, que eran las clases ¿De solfeo? solfeo. Eran las clases de solfeo. Que ahora le llaman, ahora es fundamentos de la simbología rítmica, Sí, y lectura, y rítmica corporal. rítmica Ajá, corporal y actualmente también das rítmica y percusiones, así es. con danza también. Con danza y con con teatro, teatro. fíjate, es bien padre con teatro, con los dos es padrísimo, pero es algo que hace tanta falta dentro del teatro y se sienten los chicos descubriendo cosas bien interesantes. Claro. O sea, cómo mover tu cuerpo con una métrica, o sea, cuadradito, ¿verdad? Pero se dan cuenta que esto lo hacen en la vida diaria. Esto, en la vida tiene un ritmo. A veces es acelerado, a veces es tranquilo. La vida tiene una melodía, Claro. ¿no? Entonces, poquitos con la coordinación, ¿verdad? Ok. Pero, los chicos ya son chicos de octavo de teatro Ajá. y con unas ganas, me encantan. O sea, disfrutan mucho las clases. No, yo sé. Dices aquí una frase que me parece muy importante. La vida tiene una melodía. Sí, sí, sí. ¿Cómo conectas esto justo con el título que escogiste para la charla? La musicalidad en la palabra. ¿Desde dónde lo ves o por qué la musicalidad en la palabra? Mira, en un principio fue esa relación que tiene la música. Ay, perdón, vamos a detener tantitito. Solo tenemos un problema ahí con el audio. No pierda la idea, por favor. Aquí tengo, aquí tengo. Creo que fue acá. Listo. Ya está. Muy bien. Bueno, a mí me llama mucho la atención. A mí me hacían una pregunta cuando comenzaba yo a dar clase, o sea, ¿y por qué una cantante da clase de voz a actores? Este, a lo mejor, bueno, yo utilizo el canto en la clase no para aprender a cantar. Claro. Sí, aparte los Es alumnos una, tienen clase de canto y esa, aparte, es una herramienta muy necesaria. Bueno, el punto es que yo veo la musicalidad no como una cualidad propia de la música, ¿no? La musicalidad es algo propio del ser humano, o sea, desde el momento en que el ritmo cardíaco, desde el momento en que naces el guau, ¿verdad? Desde el momento en que te comunicas y esta comunicación es melodiosa, o sea, mamá, ¿me das permiso de ir a, ¿no? O ay, o- ahí están ahí está esa música, está ese ritmo. Entonces, para mí es importante, cuando estás leyendo un texto así, no me dice nada, pero cuando pones las comas, pones los puntos,
entonas hacia arriba la pregunta, entonas la exclamación. Eso me llama mucho la atención y para mí eso es música, es musicalidad. Luego creo que fue la maestra Karina que me pone en mis manos unas copias de Voz para la escena de Fidel Monroy. Sí. Y ahí veo que Stanislavski habla de musicalidad. Sí. Él compara un texto bien dicho con música o compara una voz bien entonada con un instrumento musical. Luego me topo con Cicely Liberty. O sea, gracias a todos estos apartados que Fidel Monroy tiene a bien conectar, sí. Entonces veo que no estoy lejos de la verdad. O sea, que la técnica vocal del cantante y del actor no es lo mismo, pero es igual. Sí me habías dicho eso. No es lo mismo, pero es igual. Porque, ¿sí? ¿A qué te refieres con no es lo creo que el no es lo mismo lo podemos entender y lo hemos platicado en otras veces. Y si quienes nos ven o nos escuchan, identifican algunas cosas, por ejemplo, justo donde se coloca la voz, por ejemplo, en los cantantes de ópera tan mencionado y tan llamado, tan escuchado el apoyo y que la respiración, los resonadores. Bueno, en eso, por ejemplo, estamos muy parecidos, pero por ejemplo, decíamos en estas diferencias entre la técnica vocal cantada y la técnica vocal hablada, creo que si has tomado una clase de canto y has tomado una clase de teatro o de técnica vocal hablada o para actores, es muy posible que identifiques algunas diferencias. Por ejemplo, ahí sí lo que te decía, lo del apoyo, demás, pero ¿cuáles son las similitudes? O porque dices, es igual. No es lo mismo, pero es igual. Tienes que tener una técnica respiratoria. Tienes que tener una técnica de apoyo, que no es el mismo apoyo, pero sale de donde mismo, ¿no? Y es para lo mismo, el trabajo de los resonadores. Tienes que, el actor debe saber de resonadores. Claro. El cantante debe de saber de resonadores. Debemos de saber de relajación. O sea, yo creo que la única diferencia es que uno canta y el otro habla. Okay. Pero los dos entonan. Sí. Pues porque son las cualidades de la voz, ¿no? Sí. Para que una voz... ¿cuáles son las características que tiene que tener una voz? Son las mismas en el canto que en la voz hablada, a excepción de que en el canto es una voz afinada, ¿verdad? Y que tiene que mantener notas largas en un resonador específico, claro. Sí, con una afinación, con un tono específico, se seleccionan las voces según su tesitura, ¿sí? Cosa que no hay en la voz hablada, pero no, tenemos que entrenar la voz, el actor tiene que entrenar la voz con tanto celo como lo hace el cantante. Claro. ¿Sí? O sea, y no lo digo yo, o sea, lo dicen sus gurús, ¿no? Sí, claro. En todos lados, o sea, Ana Rojas, Fidel Monroy, Stanislavski, luego Rubén Santos Coll, o sea, todos ellos, no tengo el gusto de saber mucho de ellos. Yo soy bien aprovechada. Discúlpenme los investigadores y discúlpenme, pero yo veo cosas interesantes y las tomo. Sí. Hay muchas cosas que he tenido que resolver sobre el lenguaje del actor, ¿no? Sí. Y me parece tan interesante. Yo creo que yo soy una actriz frustrada. Debía haber hecho la carrera. No, pero
lo que pasa es que yo tenía ese talento, o sea, sabía que tenía, entonces yo dije, bueno, es la música. Además, ahí iba a conocer a mi marido. Claro. Importante. Algunos años después resultó que, Me casé con este, un músico. muy bien. Pero fíjate, ahorita que comentas y que mencionas a Fidel Monroy, y bueno, aquí tienes su libro, me encanta esto que dices. Al principio me llegaron unas copias, ¿no? Alguien más me dio unas copias y ya de ahí fue empezar a investigar. Esto me queda muy claro porque incluso cuando yo entré y empecé a hablar con la maestra Nelly sobre qué ven en primer y segundo semestre para preparar el camino para el tercer semestre, me llamó mucho la atención tu biblioteca, ¿no? Y como mencionas a Ana Rojas, de Cuba, Antonio Campo, con el método Linklater, La libertad de la voz natural, Voz para la escena de Fidel Monroy, el actor y el texto de Cicely Berry, y veo una biblioteca envidiable y sus libros, bueno, así como podrían ver, lleno de post-its y de notas y de todo lo que has buscado y demás. Y me llama la atención pues no puedo decir sigo esta técnica, sino que voy encontrando que es útil para cada momento del estudiante. ¿Te ha pasado tener que adaptar el programa por la necesidad de un grupo o de una generación? Sí, fíjate, muy o quedarme en una sola cosa un buen rato, y sobre todo después de la pandemia. Sí, siempre sale a relucir esa señora, o señor será, eh, eh, em, ha sido muy difícil con estos últimos 2 años o 2 años y medio. Bueno, en la pandemia fue terrible. Les debo mucho a los chicos que ahora están en octavo, les debo muchísimo porque fue imposible, fue terrible. Entre que uno se sentía ansioso, bueno, yo me sentía ansioso, depresiva, asustada, eh, conociendo cómo trabajar la tecnología, ¿no? Entonces ahora llegan los chicos, llegan Sí. muy tímidos. Entonces, o llegan con cierta, les da pena o no tenemos muchas dificultades para leer. Ok. ¿Crees que a partir de la pandemia haya bajado la cantidad, o sea, lo que lee un estudiante promedio? Sí. Sí, sí, sobre todo porque no tuvieron el apoyo de un maestro que estuviera guiándolos y que los escuchara. Ah, era lo que te iba a decir acerca de lo que para mí es muy importante en las dos, en la técnica vocal para el cantante o para el actor, escuchar. Es básico. Tenemos que saber escuchar. Entonces, ahora que les pongo cosas pequeñitas, textos pequeños a los chicos para leer, o sea, de las generaciones ahorita que están en cuarto, muchos venían muy tímidos y con mucha deficiencia lectora. Yo no pongo cosas difíciles, Claro. cosas muy sencillas, o tímidos al que es que me voy a equivocar, entonces mejor no lo digo, mejor digo no puedo. Yo tengo palabras prohibidas en mi clase y una de ellas es no puedo. Claro. Vamos a cambiarlo por lo voy a intentar, Ujú. ¿no? Entonces, es con lo que me he enfrentado, o sea, el que de pronto vean un punto y no lo hagan, o de pronto vean un signo de interrogación y no lo hagan, o la dificultad para enlazar oraciones. Tienen como este temor a ser escuchados y a ser juzgados. Este, pues
sí ha sido complicado, ha Claro. sido difícil. Y luego soy muy, de que, así de parte. O de pronto, tú hablas un poquito fuerte y se asustan. Ujú, Óigame, no me hable así. claro. Pero sí, 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 son con las cosas que me he enfrentado, ¿no? con que tienen temor a ser enjuiciados, que tienen temor a hablar, a leer, por no sé, por no haber tenido un guía eh, normal Claro. durante la pandemia. Y bueno, justo lo que dices, o sea, creo que todos lo pudimos identificar en la pandemia. Si tomar clases teóricas fue complicado, el llevar a cabo clases prácticas mucho más difícil y sobre todo cuando dependemos tanto de la escucha. Así es. Me gustaría tocar ya un poquito el tema de la ópera. Yo te he visto varias veces en Gracias. escena. Hemos hablado también acerca de la ópera y cuál es la diferencia entre un cantante de ópera que también está actuando sobre la escena a un actor. Ahorita eres miembro, formas parte del coro del MOS, que es el Ajá. México Opera Studio, que dirigen Renier estupendamente Renier Piñero y Alejandro Miyake. Miyagi, bueno, también estoy en el Coro Nuevo León, Estás en el coro ajá, Nuevo que León. lo dirige el maestro Juan David Flores, que le debo muchísimo, muchísimo. Que no solo los estudiantes sufrieron en la pandemia, yo sufrí mucho. Este, mi voz, eh, tuve problemas con la voz, definitiva, para cantar. Y yo le decía al maestro Juan David, no voy a cantar. Hicimos una grabación de Lacrimosa de Mozart Ya. y yo le dije, no, maestro, no, por favor, no puedo y no puedo, no puedo, no puedo. La palabra prohibida, ¿verdad? Ajá, ajá. Las palabras prohibidas. Y él me dijo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, Nelly? Tú vas. Y me invitó a grabar a su casa y me sacó la voz maravillosamente. Tengo mucho que agradecer. Sí, el maestro Juan David Flores, mi coro Nuevo León, y el MOS, México Opera Estudio con Alejandro Miyaki y Renier Piñero. Sí, Y ahora. me decías hace unos días sobre el MOS, ¿cuál es la diferencia entre esto, un actor que se presenta en escena y que incluso en el MOS suelen llamar a actores a participar con ustedes? A veces hacen a los actores cantar también, va dependiendo, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que hace un actor en escena y lo que hace un cantante de ópera en escena? Sí, mira, bueno, platicábamos sobre el lenguaje, si era el mismo Sí. lenguaje, ¿verdad? Otra vez vamos con lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Ok. ¿Por qué? Porque los dos, en la ópera se cuenta una historia, en el teatro también. Hay Ujú. diálogos, hay monólogos, en la ópera, obvio que hay diálogos, hay monólogos, hay aquí la diferencia, y es algo a mí me parecía muy gracioso pensar en que en la ópera no importa, bueno, no sé, a lo mejor voy a hablar y alguien me puede corregir, pero no era tan importante la actuación, sino el, pues el virtuosismo vocal era lo que estaba esperando el público. Claro. Bueno, por lo menos hablo desde mi experiencia como público. Yo Y estaba esperando aquel agudo, ¿no? O aquel coro con esa fuerza, ¿no? El va pensiero o no sé, el acompañamiento del Nessun Dorma, o sea, esos coros sí, que esperas, ¿no? Los magistrales magistrales, y sí, que sí, que conoces y sí, sí, sobre todo los conocedores vas a ver una ópera esperando. el agudo o cuánto se tardó con la frase, ¿no? O sea, una cosa. Claro. Y te olvidas un poco de la actuación, Ujú. ¿no? Este,
mi experiencia como corista, te platicaba que en Macbeth teníamos pues donde estamos las brujas, Sí, ¿no? claro. En el aquelarre y la música es preciosísima y nosotros estábamos, no, sin ser brujas, Ujú. éramos cantantes, vestidas de brujas. Y eso, bueno, estoy muy molesta por eso. Porque Ah, era hasta cierto punto lo que se esperaba, al menos aquí en Monterrey, lo que se estaba viviendo hace unos años, no tanto. O sea, Macbeth no recuerdo qué año habrá sido. yo tampoco me acuerdo, pero sí, ya, hace un buen rato. Se tenía muy buena voluntad, era muy bueno, o sea, eran producciones muy buenas, excelentes, pero viendo, y bueno, si no lo hacían quienes lo hacían, no había ópera, era mucho esfuerzo. Y traían cantantes maravillosos y estábamos nosotros, o sea, todo majestuoso. Pero bueno, es por la pregunta que me haces. Entonces, lo que esperamos de un cantante de ópera es el virtuosismo, De ¿no? su voz. De su voz. Ah, ah, bueno, eran producciones maravillosas. Yo creo que en todas partes es lo que espera salir a ver una ópera, ¿verdad? Y no vemos lo majestuoso de una gran escenografía, de una gran iluminación, de esas cosas no estaban como presentes o no son como muy presentes en la gente que va a ver ópera. Te digo, te hablo de mí. Ajá. Pero era como Ahora que estamos trabajando, perdón, que estoy trabajando bajo la batuta de Alejandro Miyake Miyake. y de Renier como director de escena, es otro rollo, perdón por la Claro. expresión, pero mete al coro en función de la ópera, nos sugiere lecturas, mira, ahora vamos a hacer esto este libreto fue sacado de tal, tal y tal, va a pasar, pasa esto y es por esto y por aquello y si te ve pajareando, a ver, vamos a meternos en el personaje y con el plus de que lo cantamos y que a veces el canto es en un idioma diferente. Claro. Ahora, el actor, te decía, el cantante tiene la partitura. Claro. En cierta forma, la musicalidad está escrita, Sí. en cierta forma, porque ahí viene la interpretación, Sí, ¿verdad? claro. La interpretación del texto, le llaman ustedes también el subtexto, El ¿no? subtexto. La Ajá. intención. Eh, eh, pero al cantante le dicen, aquí es fuerte, aquí es suave, aquí hay un trino, aquí hay un esforzando, aquí hay un ralentando, aquí hay un calderón, Claro. todo está escrito, Sí. ¿sí? Claro que luego viene esto de la interpretación, ¿no? Esto de comunicar, Sí. no solo quedarse en el virtuosismo vocal. Y entonces aquí es donde el actor Ujú. no tiene una partitura, tiene un texto, pero son letras, ¿no? Y tiene una Una libertad. palabra, y tiene una libertad, Ujú. y tiene esta, bueno, aquí está el personaje, esto me dice el personaje, pero puedo poner un poco de mí, ¿no? Y Sí. entonces ahí es donde viene la musicalidad. La musicalidad. La musicalidad de la palabra, ¿no? Así es, así es. En esta interpretación, bueno, me emociono, en estas emociones que vas generándole a tu personaje, a lo que sucede alrededor. No sé, esa es la diferencia que veo yo. O sea, yo la veo más difícil en la actuación. Porque no está escrito.
porque hay que vivirlo para hacerlo, ¿no? Que al final de cuentas, creo que ahora es mucho a lo que llegamos a los alumnos, a permitirse sentir para empezar, Así es. permitirse sentir y tener también un deseo de comunicar, que Christine Linklater lo menciona mucho, este deseo de comunicar, Cicely Liberry también con unas palabras distintas, pero justo habla de quiero comunicar algo, quiero que sepas algo, quiero a veces ni siquiera que otro sepa, quiero sacarlo porque necesito comunicarlo y es por eso que el personaje empieza a hablar y empieza a existir. Así es. Justo hace eh, unas semanas veía una de las charlas también del ciclo Manifestando lo Sutil, que recuerden, el ciclo está completo en YouTube, lo pueden encontrar así como Manifestando lo Sutil. Veía la charla, si no me equivoco, de Sara Pantoja, me corregirás, Rubén, pero hablaba del verso y justo recuerdo que platicaban Rubén y Sara sobre que el personaje no sabe que está hablando en verso, pero el actor sí lo sabe. Y hablaban de que el personaje sigue viviendo y sigue existiendo y es este deseo de comunicar lo que hace que hable. Así es. Sin la conciencia de que está hablando en verso. Entonces, de alguna forma, creo que también es lo que pasa en cualquier otra situación. El actor se aprende un texto, pero tiene que trabajar y vivir desde ese impulso, desde ese deseo de comunicar lo que alguien más escribió, pero haces tuyo ese deseo, ¿no? Entonces empieza a tener mucho sentido. Y me llama la atención lo que dices para el actor es más difícil porque el cantante ya lo tiene escrito y tal vez tú lo ves desde el canto y yo lo digo desde acá y digo, no, pues es que para el actor está más fácil porque solo es que lo sienta y que se lo memorice, ¿no? Sí, bueno, en el canto también tiene que sentirlo. Estas cosas han cambiado. Esto ha evolucionado. Me encanta la idea de que he estado con directores muy buenos. Hay una directora de escena de ópera que es pues, de aquí, estuvo aquí es Premio a las Artes, Ivette Pérez. Ajá, me encanta. Ella se fue a preparar, es cantante. Bueno, creo que es psicóloga. Este, es cantante y se fue a preparar para dirigir, se fue a Italia, creo, para poder dirigir ópera y lo hace muy bien. Claro. Lo hace muy bien. No, no, no sé, a lo mejor estoy poniendo piedritas, pero te decía también, para mí, como cantante, hay un antes y un después. He vivido el canto antes y después del mozo. Antes y después de tener esa conexión con Renier, que sí, qué bonito canta, bien padre, está guau, agudo. Pues qué bonito, pero ¿qué onda con lo demás? ¿Qué onda con la comunicación? Claro. ¿Sí? ¿Qué onda con que pues, tienes que decir algo? Estás diciendo algo. ¿Cómo? Y bueno, justo, para quienes nos ven de fuera, pueden buscar material sobre el México Opera Studio y hay varios videos colgados en redes sociales donde pueden tener un poquito más de contexto de lo que habla la maestra Nelly, pero justamente me decías hace unos días que este cambio ha sido mucho por el deseo de que haya también una corporalidad, que el cantante no solo existe como un ser que está paradito, bien rectito, bien derechito, con su partitura leyendo y cantando al mismo tiempo, sino que tiene una capacidad interpretativa enorme. Perdón, hago un paréntesis porque nos está avisando la maestra Briseida del Instituto de Artes que se tienen que retirar, es lo que alcancé a leer. Muchas gracias a los alumnos si todavía están aquí conectados, muchas gracias. Ya vi también que nos mandaron un mensajito, que te mandan un mensajito de audio los alumnos de la maestra Briseida. Ahorita lo escucharemos, pero si todavía están aquí conectados, muchas gracias por conectarse. Nos veremos de seguro en la próxima charla. Y bueno,
volviendo, solo quería agradecer también a la maestra Briseida que desde allá, desde el Instituto de Artes, está también organizando charlas y ya estamos viendo lo que viene en conjunto. Gracias. Me decías de la corporalidad. Ahora con el México Opera Studio han explorado no solo el cantante, como decíamos ahorita, como una persona que se para a leer su partitura y cantar, sino como este ser corpóreo también, o este ser corporal, que puede y que brinda mucha vida a la ópera y a la historia que se cuenta. Sí, sí, sí. Nos convocan a hacer dinámicas grupales y te digo, nos dicen, nos involucran en la historia y te dan un personaje, aún siendo del coro, cada quien tenemos un lugar, tenemos un espacio, tenemos un compromiso, un personaje. Esto- yo creo que lo hacen en muchos lugares. Ajá. Y lo hicimos, Zulino, me va a perdonar el director bueno, nos dirigieron, fueron dos óperas en las que sentí, dije, ¡ay, qué padre! Sí, nos dirigió Solé, creo que falleció hace, hace algunos años, pocos, no recuerdo su apellido, él traía una traqueotomía y Mira, ponía un micrófono. Él nos dirigió, creo que fue Tosca y otra que no recuerdo, fueron muy impactantes. Y hubo Turandot, también para mí fue súper, súper impactante el trabajar en Turandot. Se trajeron de Bellas Artes, de escenografía, vestuario, fue majestuoso y los cantantes, padrísimo, muy buen director de escena. Y luego aquí con Renier, te digo que con Ivette también, pero Renier nos involucra, claro. nos involucra junto con los actores y junto con la gente del MOS, hacemos dinámicas, no sé, de interiorización, de desinhibición, de fuerza, de todo, de todo, de todo. Nos explica la situación y nos metemos en ella. Estoy muy feliz. Me da mucho gusto. Y sí, pues tú has visto viste la última que fue Anita, bueno, la Y última, la hija de la hija de Rapacini. Rapacini, que ahí no estuvimos el coro, pero una producción impresionante Sí, y sí. además con poco presupuesto. Claro, sí, creo que es un ejemplo de cosas magníficas que se pueden hacer moviéndose, ¿no? Sí, sí, Pero por sí. ejemplo, con Anita es una ópera mexicana de Melesio Melesio Morales. Morales, una ópera mexicana de Melesio Morales cantada en italiano, si no me Ujú, ujú. equivoco, y justo habla de la invasión francesa a México. Si en algún momento tienen oportunidad de verla, creo que no tiene Claro. desperdicio, es música romántica, Ujú. entonces es esta música impactante con un coro, no sé de cuántas personas era el coro, era impactante también. Estábamos, ¿qué será? ¿Algunos 40? Algunas, sí, yo creo que unas Una, 40 personas ajá. en el coro, entonces de repente escuchabas estas voces, pero ya no era un solo escucharlas, era sentir las vibraciones de 40 personas cantando al unísono, esta música más majestuosa. Que al final luego tiene el himno nacional, Ajá, una versión del una himno versión del nacional. himno nacional que al principio tiene el coro, es igual, Es igual. pero no es la misma música. Y luego dice unas cosas tan lindas que quisiera adoptarlo como Como himno el nacional. nuevo, como el nuevo himno nacional. Sí, sí, sí. Este, eh, Impactante, sí, sí, y sí. bueno, si nos vamos un poquito más atrás, si no me equivoco, Carmen, el año pasado fue Carmen, Carmen, con 150 personas en escena o algo así. impresionante, impresionante. Siempre hay un tema. Aquí en Carmen era el feminicidio. Ajá.
Siempre Renier busca una oportunidad para decir, para replantearse también, porque bueno, sabemos que muchas de estas óperas fueron escritas bajo otro contexto totalmente que ya no es nuestro contexto actual, que no es nuestra realidad o muchas veces no quisiéramos que sea nuestra realidad. Sí. Entonces creo que el visualizarlo desde este otro punto ha sido interesante y ha traído también a la comunidad de la ciudad mucha riqueza cultural. En este caso, por ejemplo, estas óperas mexicanas que hasta cierto punto estaban perdidas o muy poca gente creo que el las texto de hacía. Anita estuvo perdido. Literal, estuvo perdido Sí, sí, sí. hasta que hace poco lo encontraron y se empezó a montar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es muy interesante, creo que ha aportado a la comunidad. De repente tenemos alumnos que van y que se quedan maravillados con la voz, con el brillo de la voz, la potencia de la voz, y que a veces dicen, es que yo nunca podría hacer eso. Bueno, tal vez si estudias ópera, eso específicamente sí, pero de repente dudan mucho de la posibilidad y de la proyección y del alcance que puede tener su voz. ¿Cómo has vivido eso o cómo llevas a tus alumnos a que permitan que su voz ocupe el espacio? Sí, mira, bueno, realmente yo no doy clase de canto, o sea, no soy maestra, es algo que te genera tanto compromiso, pero ¿cómo lo hicieron conmigo? Bueno, te lo puedo platicar. O cómo lo he hecho apoyando un poco a mis hijas cuando eran niñas. O yo, pues sí, he estado a cargo de esto, pero en lo individual, a mí me parece algo que un maestro de canto tiene que ser muy inteligente para manejar la voz, porque es el único instrumento que tienes. Es decir, no se reemplaza. Claro. Un violín se te rompe, puedes comprar otro. Muy caro, te Muy va a caro, salir, pero puedes sí, se comprar te otro. rompió la boquilla del fagot o del clarinete y la repones, pero una voz, no. Por eso no he podido jamás individualmente dar clase de canto. Dar clase aquí con mis niños de canto, cuando tengo esta clase, es primero escuchar, ¿no? Y en base a vocalizaciones, en base a la relajación y en base a poquito ir aumentando el rango de la vocalización, la Su rango tesitura, vocal. así es como, y cantando, es como encontramos la potencia o la belleza o la resonancia, ¿sí? Em, este, sí, sí, nos debe quedar claro que todos podemos cantar, Claro. pero no todos podemos ser cantantes. Ok. Sí, o sea, todos, en la medida que podamos, que tengamos la posibilidad de hablar y de usar tonos diferentes, podemos cantar, ¿sí? Pero el cantante tiene que llevar una preparación específica, una preparación muy celosa, Claro. ¿sí? Donde tiene que ver que lo que escuchas lo puedas interpretar, lo puedas Poner pueda en práctica. salir, Sí. ¿sí? Entonces, o sea, hablamos de la afinación, Ok. ¿sí? Porque a mí me queda claro que todo mundo podemos Cantar. cantar, y todo mundo debemos de cantar. Claro. No sé cómo se llama la directora de CU Voz, La maestra pero Luisa Huerta. la maestra Luisa Huertas, yo Sí. la oí en una entrevista que le hicieron en la Hora Nacional Ajá. y estábamos en plena pandemia Ajá. y dice, es que todo mundo debe de cantar, Claro. todos debemos de, y de ahí me agarré. Yo en mis clases, por lo menos una vez al mes,
les pongo una canción. Muy bien. Por lo menos una vez en la clase ya sea de vocalización o de dicción, yo les pongo una canción y una canción divertida porque libera, Claro. cantar libera. Oh, sí. Sí, Y además te definitivamente. ayuda a colocar la voz, a encontrar registros. Sí. A lo mejor te ayuda a encontrar la resonancia, pero también, ahorita les da un poquito de pena pero no estamos buscando cantantes, estamos buscando Claro. ser felices. Muy bien. Estamos buscando ser felices. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo creo que viendo el tiempo, creo que podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si quieras agregar algo más antes de pasar a este momento. Si quieres, Dani, ir integrando a Rubén. Vuelve, Rubén. Hola. ¿Cómo les Hola, va? Rubén. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo Bien. escuchaste la charla? Estoy muy relajado porque no tengo que estar en escena, no tengo que estar tan atento. Igual estuve como tomando notas en mi cuadernito y pensando cosas Buenísimo. mientras charlaban. Pero bueno, por ahí Buenísimo. si querés, Pame, Yo, fíjate si hay alguna pregunta de afuera, de la Sí, gente. justo iba a comentar para quien nos está viendo en vivo, ya sea en Facebook o en YouTube, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Aquí Dani nos ayuda a ponerlas en pantalla o nos las pasa directamente para platicar un poquito de ellas, para poder ir respondiendo y bueno, tener un ratito más de charla aquí entre todos. Entonces, si tienes algún comentario, alguna duda, este es el momento. Ahí Dani nos los va pasando. ¿Puedo mandar un saludito? Sí, por favor. Ay, bueno, pues a los alumnos que están viendo la Conectados. transmisión, los chicos que están conectados Ja, y a, manda saludos a los percusionistas. saludos a los chicos de percusiones. Les mando un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Justamente. Y pues a mi familia. Vi que estaba conectada mi hija, Marien, y seguramente mira, ¡ay, mi conchita linda! Bravo. Marien está estudiando su maestría en Estados Unidos, entonces me da mucho gusto que esté conectada. Sí, y porque cabe mencionar que son una familia de músicos todos. Los dos. Nelly Gracias, cantante, su esposo gracias, Miriam. Raúl violinista y sus hijas una violinista y otra Una cantante. cantante. Entonces, Una familia de cantante. músicos. Ay, mira. Ay, gracias, Brian. Listo. Pues Yo diga, Rubén, lo que a sus lo órdenes. que estaba pensando, no son preguntas, es una reflexión compartida. El otro día, bueno, les comento, no se va a hacer, pero me habían convocado para una charla en relación al Día Internacional de la Voz. Vieron que es ahora en abril. Y bueno, yo había pensado un tema que en general me parecía que en ese Día Mundial de la Voz siempre hay como una mirada más bien como anatómica, fisiológica, el uso del aparato, las dificultades y demás. Y a mí me parecía que había un tema que a mí, por lo menos desde lo particular, me parecía muy importante y ahora lo traigo a colación con lo que estuvieron hablando, ¿eh? No es que me voy a cualquier lado, que tiene que ver con los miedos, ¿sí? Yo creo que el tema de los miedos lo pienso como el miedo a exponerme, el miedo a que me escuchen, el miedo a cantar, el miedo a lo que debía decir, al juzgamiento. Es casi diría el mal mayor de los que trabajamos con la voz, porque es previo a la aparición de esas personas, esos alumnos, en nuestras vidas, en nuestras aulas, ¿sí? Vienen con toda esa carga, venimos todos, tenemos culturalmente, socialmente, de acuerdo a la familia, incluso de donde vengamos, venimos con determinados mandatos, prejuicios, juicios. Entonces pensaba cuando estaban hablando recién respecto del tema de la diferencia, si se quiere, entre el cantante de ópera o el cantante y el actor, ¿no? Yo desde lo personal, por ejemplo, siento, y está muy mal esto que voy a decir, Nelly, porque es
este cambio de palabra, ¿no? El no puedo por lo voy a intentar. Yo en general siempre me he considerado que no puedo cantar ni el arroz con leche ni una canción de Queen. No. Pero es un juicio que me encorseta y que no me permite en algún punto entrar de una manera suelta y liberada al tema del canto. Y ahí creo que hay otro elemento que me parece que también lo tocaron en algún punto más tangencial, que tiene que ver cómo ha sido la forma en que ha ido cambiando la enseñanza del canto a medida que hemos evolucionado. Quiero decir, antes la gente cantaba en el campo, cantaba mientras segaba el trigo, cantaban todo el tiempo, y no importaba si eran buenos o malos cantando. Cantaban, como una expresión. Sin embargo, eso se profesionalizó. Y ya después parece ser que para cantar hay que ir a aprender a cantar, que me parece una gran diferencia en esto que vos estás diciendo, cantar podemos todos, ser cantantes es otra cosa, ¿no? Entonces me parece que en el canto, a diferencia de la voz hablada, hay algo que opera, para mí, desde un lugar, que es la comparación. Muchas veces uno quiere imitar a alguien que le gusta, entonces hay una referencia, y esa referencia marca una vara, marca algo al cual yo lo tengo como parámetro de juzgamiento. Aparece también el tema de la afinación, que no es un tema menor. Entonces me parece que desandar estas nuevas maneras, digo, de entrar al canto como algo lúdico, implica la posibilidad de que el otro se dé cuenta de que no importa, en este caso, porque como vos decís, no está formando cantantes, está formando actores que entran por un lugar más bien desde la escucha, desde las canciones, pero de una manera lúdica, permitirse, ¿no? Permitirse jugar con la voz, permitirse expresar, y también me parece esta idea de poder sacar y romper con algo que para mí es como muy complicado, que es que el canto tiene una, no sé cómo se llama, una métrica, digo, la canción empieza en un punto y termina en un punto, tiene un ritmo, y eso es un parámetro del cual no me puedo escapar. En cambio, la voz hablada, yo manejo mi respiración, corto donde quiero, ¿se entiende? Entonces me parece que ahí hay como un elemento, estoy hablando un montón, perdón, pero me parece que hay como un elemento ahí como bien diferenciador y que Sí, me parece claro. que las nuevas pedagogías del canto, que creo que van saliendo desde la manera tradicional, por ejemplo, de la ópera, esto que dicen ustedes, ¿no? Estar expuesto a cuestión técnica, dónde coloco la voz, la máscara, la forma, la escuela alemana, la escuela del bel canto italiano. De hecho, en mi materia, yo tengo una ayudante de cátedra formada en el método Rabine, que por ahí, bueno, yo no soy especialista, pero como que de alguna manera va buscando un respeto mucho por el proceso. Y siempre me aparece como muy dificultoso cuando pensamos el proceso dentro de una institución que valida un conocimiento para dar un título, con lo cual uno tiene que evaluar. Entonces ahí es donde a mí se me desbarata mucho esta idea de el proceso. Sí, está bien, hay procesos, todos somos distintos, pero cuando yo estoy en una institución que me da un título a los 4 años, el proceso a veces se me acota a 4 años. Para pasar al segundo año tengo que aprobar el primero. Y ahí entra como un lugar, no sé llamarle de tensión, de roce. Pero bueno, era eso, como pensar en esta idea de si la voz cantada a uno lo exponía más, si hay que vencer más miedos, si la forma es no buscar el resultado, ir al juego, ¿no? Eso, a ver, digo, que me cuentes, o bueno, nada, un poco lo dijiste. Fíjate que te voy a platicar sobre mi experiencia. Yo terminé las materias teóricas en la carrera, las terminé en el tiempo correspondiente, pero a juicio de mi maestra, yo todavía no estaba preparada para graduarme. O sea, es cierto lo que dices, ¿sí? O sea, había cumplido totalmente con todo, pero a juicio de mi maestra. em, pero bueno, no fue solo conmigo, era general, ¿no? Vamos a esperarnos un poquito más, vamos a madurar el material para que puedas presentar tu examen profesional.
porque luego creo que como maestros es muy fácil caer en la tentación de decir, va, pasas. ¿Me explico? Sí, Es muy fácil porque está ahí, porque quién, o sea, quién va a notar que no. Digo, cuando el trabajo es colegiado, cuando en sí los maestros están cerca, pues notan quién está cumpliendo los objetivos o llegando más cerca de los objetivos y quién no, pero creo que también es muy importante como maestro el sí identificar el proceso y muchas veces el proceso es ¿sabes qué? Sería bueno que volvieras a cursar la materia. sí. Y sé que son un montón de cosas las que influyen. Lo comento porque sé que hay alumnos conectados. No es más fácil más bien, es mucho más fácil para el maestro decir pasas. ¿Me explico? Pero creo que es muy importante cuando también como maestro dices, ¿sabes qué? Hay más, se puede sacar más, Sí, podemos explorar más, ¿no? y yo creo que era bueno, en este caso yo respeté el juicio y me quedé un tetra más y tuvo un excelente examen final. Pero sí tienes razón, o sea, estamos sometidos al Pues, juicio, a procesos que Evaluación. a veces se complican mm, sí, no es lo que como estudiantes queremos, ¿no? sí, claro. Sí, a veces hay que esperar, a veces hay que escuchar más, Ujú. ¿no? Y aceptar también más no solo nuestra propia voz, sino la voz del otro. Recuerdo mucho una frase de la maestra Luisa Huertas de eh, tu palabra da sentido a mi palabra y tu palabra da voz a mi palabra, ¿no? Entonces, a veces creo que es eso, y lo comentabas tú, lo de la escucha, o sea, a veces se nos olvida escuchar y es donde tampoco nos permitimos sentir o vivir o experimentar, ¿no? Sí, y Digo, la creo que otra, también nos fuimos un poquito más por otra línea de lo que tú decías, no, pero no, de no, alguna no, forma. pero digo, en realidad lo que estamos es como en función un poquito de lo que me fue pasando escuchando la charla, digo, que me detonaba a mí también como docente, y, ¿no? Me lleva a pensar. Eh, yo en este punto vinculaba esta idea de la musicalidad en la palabra, Nelly, que por ahí, bueno, me lo podés corregir, porque obviamente uno ¿cómo es que se dice? Una cosa es lo que uno dice y el otro es lo que escucha y entiende, ¿no? Esta idea de que uno por ahí dice algo y el otro está entendiendo otra cosa. Yo tomé como que esta idea de la musicalidad es lo que nosotros, por lo menos en nuestra facultad, y yo básicamente en primer año, trabajo con el concepto de los matices o la entonación. ¿Sí? La entonación era un concepto que venía más del teatro declamatorio, que tenía una fuerte impronta en la forma, ¿no? En esta idea de la no vivencia, pero sí como una fuerte puesta en foco de cómo decir el texto, ¿no? Que era como el cantante de ópera, paradito duro, pero todo se entendía y todo tenía sus cambios. Entonces, en ese sentido, yo, para mí por lo menos, una de las maneras en las cuales por ahí puedo trabajar este concepto de los matices, o la musicalidad, si es lo mismo, no lo sé, es como abrir el concepto de matiz, y yo en general pienso que los matices están dados por variaciones de ritmo, tono y volumen, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene como un volumen que le es propio, que es natural, que es el que utilizamos cotidianamente, un tono que nos es familiar, y un volumen. Y sobre ese espectro, la intención o el trabajo que yo intento hacer es ampliar el rango expresivo. Entonces, del volumen que yo uso, tratar de ir al volumen más alto, que debería ser, podemos pensar, el grito sin esfuerzo, sin que pique, sin lastimar, y el susurro como otro elemento en ese rango expresivo, las variaciones tonales, que estamos hablando obviamente agudo o grave, ¿no? Y el medio, y las variaciones rítmicas. Algunas de estos elementos pueden ser aplicados a la vocal, a la vocalización, y otros pueden ser aplicados
Pero digo, por ejemplo, la vocalización no se puede trabajar el ritmo, ¿no? Es volumen o tono cuando vocalizo. En cambio, cuando utilizo la palabra sí puedo trabajar un patrón rítmico en el decir la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, mi pregunta es, si cuando hablamos de la musicalidad en la palabra, que vos, como lo estás referenciando, ¿es esto que yo estoy diciendo o es otra cosa? Es exactamente eso. Ok. Sí, es la combinación de la, por eso decía que no era propio de la música, ¿verdad? Es la combinación del ritmo en la palabra, de los tonos, y la combinación de las pausas, ¿no? O sea, es ritmo, melodía, ritmo, tonos, agudo, grave, medio, largo, corto, suave. Pero en una combinación con las emociones Con el cuerpo, además, claro. y el cuerpo. O sea, definitivamente. Usando, hablábamos de la frase que usa Stanislavski para dar el ejemplo, que dice, vuelve, bueno, o usa la palabra amor, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo puedes decir en tantos tonos la palabra amor? Tantos tonos como emociones, ¿no? Amor, Sí. amor, amor, amor. Ahí está la música, ahí está la musicalidad, no la música, la musicalidad en la emoción, ¿sí? Que según la emoción es el tono, pero es algo que no, que, 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 que- Que no planeas. que no planeas, Ajá. que sale desde tu vivencia, ¿no? Desde tu adentro, Claro. ¿no? Sí, yo creo que es lo mismo, hablamos exactamente de lo mismo. Bien. Y después lo que estaba pensando, en esto que estás vos ahora contando, yo en algún momento he pensado, de hecho lo he escrito, que para mí, por ejemplo, en el trabajo sobre la palabra, no sobre la vocalización, la palabra, yo por lo menos identifico dos caminos que van al mismo lugar, a una ampliación del registro expresivo del alumno y la alumna. ¿Sí? Para mí hay un camino que es que yo le llamo como un camino técnico, que sería el camino donde yo puedo hacer cambios sin ningún tipo de lógica textual de tono, ritmo y volumen. Sería como usar las perillas de una consola de sonido. Usamos la palabra amor y la digo volumen alto, bajo, corto, la separo, la extiendo, o sea, juego con la palabra. Esto que estás haciendo vos. Y luego hay otro camino que para mí es el situacional, que esto deviene de lo que yo entiendo como situación dramática, como herramienta base del método de Stanislavski sobre todo, y para un tema, un tipo de texto bien realista, que es, ¿a quién le estoy diciendo esto? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la emoción? ¿Quién soy? Entonces, el matiz o la aparición de la musicalidad en la palabra va a estar dado por asumir corporalmente, energéticamente y emocionalmente la situación dramática. Entonces, a mí esa disquisición en dos caminos me ha permitido entenderle, digo, que yo puedo agarrar un texto y jugarlo libremente, porque estoy haciendo un abordaje técnico, y hablarlo y decirlo, bueno, vamos a hacer un abordaje más lúdico. Ahora lo vamos a poner dentro de una situación. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Dónde está la persona que está hablando? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Se entiende? Los dos vamos al mismo lugar, o sea, llegamos al mismo lugar. Pero me parece que a mí por lo menos me sirve, esa diferencia, esa disquisición me permite como saber que estoy entrando por un camino, por una puerta o por otra. Y fíjate, con esto que dices de los dos caminos, creo que, o sea, son muy claros también para mí. Creo que muchas veces el explorarlo desde la parte, no recuerdo cómo le llamaste, si mecánica, si por ejemplo, técnica le llamo yo. sí, Yo le llamo técnica, técnica perdón, no, ajá, sí, como desde esta parte técnica abre las posibilidades. ¿Por qué?
Y es ahí donde justamente hablamos de la técnica vocal. ¿Para qué sirve la técnica vocal? Dice Luis de Tavira, técnica, 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 para que luego olvides la técnica. Para que Para que ya no pienses en estoy haciendo la técnica, sino simplemente ya es parte de ti. Pero creo que el abordar, por ejemplo, el rango vocal de una persona desde la técnica y, por ejemplo, en este caso, desde la vocalización, abre la oportunidad de explorar también desde lo demás. ¿Por qué? Porque también, digo, claro, para cada quien funciona distinto, pero creo que en general hay muchas personas que empiezan a explorar desde la vocalización y dicen, yo no sabía que tenía estos agudos. Exacto. O yo no sabía que podía llegar tan bajo, ¿no? Y entonces empiezan a explorar su voz y sus resonadores y empiezan a hacer esto. Y dicen, se sorprenden, ¿no? Pero el poder abordar esto para después llegar a lo expresivo y justo a lo que dices, a lo interpretativo, al situacionarse, al entender las preguntas básicas de dónde, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, a quién le, como dices, a quién le digo esto, para qué le digo esto, el ya haber explorado estas posibilidades de mis voces agudas, mis voces graves, mis voces medias, da también esa posibilidad de, de más fácil ir a esos recursos, ¿no? Sí. Creo que es conocer los recursos para después abordarlos fácilmente en cualquiera de los dos caminos, el camino técnico o el camino interpretativo o de la situación, ¿no? De hecho, en esto que estamos hablando, a mí también me aparecen como preguntas referidas a... Este es todo un camino que creo que en la técnica vocal, por lo menos por lo que yo he podido descubrir charlando con colegas de las charlas de las que estamos hablando, es como que hay mucho abordaje de lo que se llama la técnica vocal, ¿no? Esto, el juego, el descubrimiento, rango, ampliación, bla, bla, todo eso, cuerpo, energía, relajación, todo ese mundo. Ahora, yo tengo la teoría de que cuando aparece el texto dramático, aparece la palabra, aparece el logos, aparece la mente, aparece la razón, aparecen los juicios, los prejuicios, y muchas veces eso termina matando todo aquello que encontré. Ejemplo, en una época, nosotros en tercer año de acá de la facultad, trabajábamos textos de Shakespeare. Hacíamos una indagación, jugábamos con palabras, bla, bla, era increíble lo que hacían. Aparecía el monólogo y se ponían todos duritos, solemnes, era como que caía el autor, ¿no? Entonces, ese pasaje también me parece que es un lugar como muy interesante analizar qué es lo que ocurre ahí. De hecho, ahora en este congreso que están organizando en México, PAME, yo le propuse a la gente de Manifestando lo Sutil poder trabajar, bueno, cómo es el abordaje del texto a partir de cada técnica. Para tratar de descubrir, digo, bueno, está bien, Linklater, trabaja todo esto. Bueno, y luego cuando aparece el texto, ¿cómo lo pongo ahí? Porque de alguna manera yo creo que el texto nos encorseta, nos mete en una caja. Y aparece la mente, mucho más mente que cuando vocalizo y juego. Y ni hablar si hablamos después de los estilos. Porque una cosa es hacer absurdo, otra cosa es hacer realismo, siglo de oro español, Shakespeare, los griegos, o sea, cada estilo además va a tener como otros requerimientos, ¿no? Entonces ahí me parece que entra otro mundo cual uno podría analizar, y me estoy yendo por las ramas, me parece, porque me están mirando las dos como diciendo... No, para nada. No, sí, y bueno, en algún momento justo me comentabas de esto, de esta propuesta que hay de cómo se hace el abordaje del texto, porque sí, definitivamente lo que dices es cierto, puedes haber trabajado tu rango expresivo, expandir tu rango vocal, puedes haber aprendido la técnica, aprendido a articular, a identificar los fonemas, a identificar la voz, la sensación física de la voz, y llega el texto y pareciera que estoy aprendiendo a hablar otra vez, ¿no? Sí. Bueno, pero por ahí es algo que me pasa a mí, no sé si les pasa a ustedes, tal vez ustedes me dicen, no, acá en México esto no ocurre.
No creo. No, pero por ejemplo, algo que es más interesante, que justo me platicaba Nelly estos días, era el cómo en la clase ahorita de fonética y articulación estaban trabajando con poemas, pero eran poemas que ellos escribieron. Una creación colectiva. Era una creación colectiva, entonces eso se me hace interesante porque justamente es una abordar el texto, pero desde el texto que ellos quieren decir, ¿no? Ajá. Entonces creo que ahí podemos tener como una luz, como una posibilidad de un paso tal vez pequeño, por así decirlo, pero que nos abona para llegar a un texto que ya no escribí yo, escribió Estela Leñero, que la tuvimos la semana pasada Bien, aquí. pero incluso, Escribió- perdón, y en esto que estás hablando, Pame, esto se vincula, creo, también directamente con algo que estuvieron comentando ustedes, que tiene que ver con las nuevas generaciones. Ustedes hablaban, y es algo que también ocurre acá en Argentina, por lo menos en mi aula, lo vamos a poner así, no vamos a hablar de la Argentina, que es una deficiencia en la comprensión lectora. Los estudiantes llegan cada vez, por lo menos a mi salón, con mayores dificultades para comprender lo que están diciendo. Pero te estoy hablando de comprensión lectora, no te estoy hablando o a veces de una lectura de corrido, o sea, ¿no? Es como que yo lo que siento como que eso se está como perdiendo. Entonces, esta posibilidad que vos estás hablando, me parece que es un buen intermedio para decir, bien, en vez de salir a hablar de Lorca, que es Lorca, vamos a empezar con un texto propio. Tu palabra, lo que vos querés decir, cercano a vos, pero luego no nos podemos quedar en eso. ¿No? De a poquito tenemos que ir a las grandes palabras, a los grandes textos, a los grandes temas, porque si no, llega un momento que queda todo en una llanura Pero es un poco para bastante dar monótona, confianza, ¿no? ¿no? Sí, 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 claro, o sea, porque dices a García Lorca y vamos a llegar a Lorca, ¿no? O sea, esa es la idea y Lorca y Shakespeare Claro. y Lope de Vega y mil más, ¿no? Creo que justo es un paso solamente, pero definitivamente no nos podemos quedar ahí. Definitivamente. Creo yo que mucho también viene desde este problema que dices de la comprensión lectora, pero también volviendo un poco a la idea de el deseo de comunicar, tal vez es encontrar ese deseo en el personaje. Justo, ¿por qué lo dice? No lo dice solo porque tiene que cumplir el texto para que suceda la obra, sino hay un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Entonces, el deseo a veces es conseguir al amor de su vida, a veces es conseguir un aumento, a veces es, pero ¿qué espera conseguir? Y ahí es donde nos conectamos con lo humano, donde el personaje deja de ser de papel y empieza a conectar conmigo. ¿Por qué? Porque yo también puedo identificar ese deseo, ¿no? Y a partir de ese deseo es que empiezo a abordar el texto. Sí, incluso, bueno, lo que en un momento hablaba Boleslavsky en uno de sus libros, eh, digo, ¿cómo encontrar en mí una motivación propia que a lo mejor sea traspolar lo que está pidiendo el personaje? Digo, ejemplo, yo nunca maté a nadie, por lo menos que yo lo sepa, pero si tengo que hacer un asesino, tengo que encontrar en algún punto ese deseo de matar. Y creo que Boleslavsky en ese libro, no me acuerdo cómo se llama, decía, ¿usted alguna vez no quiso dormir una noche y un mosquito lo dejaba dormir y ansió matar ese mosquito con un deseo irrefrenable? Bueno, tome esa misma emoción, eso mismo que vivió y trasládelo al personaje, ¿no? Porque si no, entonces uno para ser actor debería haber vivido todas las situaciones, todas las No, vidas, ¿no? qué miedo. Pero me parece que esa idea del traspolar y aparece de esto, del deseo por un lado, y luego encontrar la motivación propia, traspolar de pronto a lo mejor determinadas emociones cotidianas, del cotidiano a lo que el personaje requiere. Sí, yo diría que hoy, en mi caso particular, por ejemplo, uno de mis mayores desafíos tiene que ver con poner en tela de juicio mis creencias de qué debo enseñar y cómo lo debo enseñar a un alumno que ya no existe más. O sea, yo tengo un alumno en mi mente, en mi cabeza, que ya no existe más. Es otro alumno el que está ahí, atravesado por la tecnología, por los cambios culturales, la identidad de género, la identidad cultural, es otras cosas, ¿no? Y
Y ese hoy por hoy es como lo que me está como generando un ruido, conflicto, entre comillas, ¿no? Que también lo tocaron, o sea, estamos hablando también un poco de esto. Sí, claro. Nuestras instituciones, cuando fueron creadas, tomaron como ciertos moldes y referencias, y generalmente, por lo menos en Argentina, el sistema universitario es como bastante pesado para poder hacer los cambios, con la misma velocidad de lo que ocurren las cosas afuera. Y los cambios hoy en la cultura ocurren cada 5 meses, no cada 10 años como antes. Claro. Entonces siempre estamos como desfasados, ¿no? Y el aula es como la trinchera. Viene la gente y vos estás ahí. Y los alumnos de hoy de 18 años no son los de hace 10 años atrás. Claro. No sé. Sí. Sí, creo que estamos en un momento histórico en donde estos cambios que dices que sucedieron que suceden en cosa de meses, justo hace 4 años lo vivimos, pasó de una semana a otra, ¿no? Y estamos justo por cumplir 4 años de este cambio histórico que trae beneficios, claro, lo estamos viviendo en este momento, Así es. pero también trae otro tipo de retos y como dices, otro tipo de alumnos. Es otro alumno el que vive, el que habita hoy el aula. Creo que sí tenemos una responsabilidad de estar atentos a esos cambios, ¿no? Y de abrazar el cambio también como una posibilidad, no, Sí. no necesariamente algo negativo, ¿no? No, definitivamente no. Y los chicos responden, Sí, responden maravillosamente, ¿no? Les cuesta, pero a todos nos cuesta, a todos nos ha costado. claro. Dani, ¿podrías poner? Dice, Bris dice, por favor venga a dar taller al Instituto de Artes. Yo. Dice, maravillosa Qué lindo. charla, gracias maestra por compartir sus conocimientos. Me permite recordar la importancia de la sensibilidad en torno a la enseñanza de asignaturas de voz y canto para actores y actrices en formación. En formación. Imagínate qué maravilla el Instituto de Artes. Tuve la oportunidad de conocerlo brevemente por afuera, pero está en Real del Monte, si no me equivoco, en el estado de Hidalgo. Es un lugar Precioso. hermoso, Sí, hermoso en medio precioso. de las montañas. Es un pequeño paraíso ahí escondido. Entonces, Gracias. ¿No? buenísimo. Creo que también ya llevamos un rato aquí charlando. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén, por estar aquí. Gracias por estar al pendiente. Rubén es el coordinador del ciclo completo de Manifestando lo Sutil. Él tuvo a bien hacernos esta invitación al Instituto de Artes, a Lenat y a mí para formar parte de este ciclo y yo te lo agradezco enormemente. No. Muchas gracias. No, Nelly, por Dios, a mí me encanta esta posibilidad de esto, de intercambiar con colegas de cualquier parte del mundo, siempre de una manera respetuosa, obviamente, donde compartimos experiencias, sensaciones, porque creo que en algún punto también vamos marcando senda, ¿no? Ya es como podemos ser motivadores para alguien, alumnos, gente que puede estar viendo las charlas. Y antes de irme, che, estoy como en las grandes figuras. No, estaba recordando, Pame, que hay una charla muy interesante sobre teatro musical de Cristina Bernal, de la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde trabaja Begoña, Sol Garre, que me parece que, bueno, que tiene algunos elementos ahí que pueden ser como interesantes para ser visto, porque precisamente tiene que ver con esto, ¿no? No es comedia musical, sino teatro musical. Claro. Y forman actores cantantes, pero actores que cantan para hacer teatro. Así que ahí hay como un desarrollo pedagógico, incluso ella cuenta cómo lo aborda y demás, que está entre las charlas del 2021. ¿Sí? 2021. ¿Sí? Muy bien. Esa en específico no la he escuchado, bien. Me la voy a aventar y sí creo que al final de cuentas es material muy valioso. Valioso. Ajá.
Pues muchas gracias, gracias a todos los que nos dejaron sus comentarios, estuvimos leyendo algunos aquí, aunque no los mencionáramos, los estuvimos viendo acá en la pantalla, ya nos daremos el tiempo de contestarlos también por redes sociales. Les comento que regresando, bueno, en México nos vamos la última semana de marzo y la primera de abril de vacaciones, pero regresando la primera semana de abril tenemos nuestra tercera charla del ciclo y creo que no está de más que anuncie de una vez quién va a ser nuestra invitada. Es la maestra Tania González Jordán de El CEUGOS, una maestra muy querida también aquí por la facultad, ha venido a dar talleres, fue mi maestra en CEUGOS, mi madrina además, entonces ya estaremos charlando con ella próximamente. Muchas gracias a todos, nos seguimos en redes sociales, pueden seguir a la escuela, a la Facultad de Artes de la UNICEN, así la pueden encontrar en Facebook, y a fae.uanl en Facebook y en Instagram para la Facultad de Artes Escénicas. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Pamela. Gracias, Rubén. Mucho gracias, gusto. Nelly. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto, y ¿sí? Nos vemos. Cuídense. Adiós. Nos vemos en la próxima. Bye.